Buenos días con todos. Para mí realmente es un enorme privilegio estar aquí delante de todos ustedes y poder compartir esta breve revisión acerca de este tema en el que la ecoendoscopía tiene un rol netamente fundamental. Vamos a ir de lleno al tema en aras del tiempo. Y hablar de ecoendoscopía en cáncer de esófago es hablar de estadiaje netamente. Y el cáncer de esófago es, sin lugar a dudas, un cáncer bastante importante por su frecuencia. Está en el top 10 de la frecuencia a nivel mundial. En el Perú ocupa casi el 11º o segundo lugar de los cánceres en el tracto digestivo. Pero es mucho más frecuente lo que es su índice de mortalidad debido a su característica anatómica y en el cual la neoplasia empieza a avanzar en forma inicial. ¿Y qué ocurre en nuestro medio? Estudios publicados en nuestro hospital indican de que esta enfermedad, obviamente, empezamos con un diagnóstico ya tardío. De 106 casos reportados en ese lapso de tiempo, la gran mayoría son pacientes de edad avanzada. 8 de 10 casos son cáncer epidermoide, y el 18% son tipo adenocarcinoma, pero todos de ellos son pacientes que tienen síntomas ya de enfermedad avanzada, disfagia, pérdida de peso, hiporexia. Y al hacer la endoscopía, obviamente, la gran mayoría de ellos tienen ya un diagnóstico de una enfermedad avanzada, lo cual limita lo que se pueda ofrecer al paciente. Y a su vez, muchos de ellos ya no van a estar sujetos a poder indicarle una terapia quirúrgica, que es la que tiene mayor tasa de éxito en cuanto de curación respectiva. 25% de pacientes solamente fueron tributarios a terapia quirúrgica, y dentro de ellos, al hacer el restadiaje, básicamente el 30% tuvieron una intención curativa, nada más de ellos. Es por eso importante que una vez que ha hecho el diagnóstico, el papel de la ecoendoscopía es ya más bien un poco posterior al diagnóstico inicial. Y hablar de estadiaje, exactamente hablar del estadiaje clínico basado en el TNM. Y es el TNM el que nos va a decir si es que es una enfermedad de tipo metastásica, el cual obviamente tenemos muy poco que ofrecerle, o si es una enfermedad local o locorregional, si es que no tiene la metastásis presente, y el cual podemos ya valorar qué terapia, qué manejo terapéutico vamos a dar en el paciente. Y este enfoque básicamente cursa en el que, dado el diagnóstico en el paciente con cáncer de esófago, tenemos que primero descartar si es que hay o no una enfermedad metastásica. Y de ahí se define lo que se deba a seguir. Si no hay la enfermedad metastásica, pues ahí recién haremos cuál es el estadio T del tumor, cuál es el estadio N, y en eso se va a poder diferenciar. ¿Es una enfermedad limitada o es una enfermedad localmente avanzada? ¿Y cuál es el papel aquí de la ecoendoscopía? Pues la ecoendoscopía, si afrontamos ya en un paciente que llega con un diagnóstico endoscópico avanzado, lo primero es hablar de descartar. ¿Tiene o no metástasis el paciente? Entonces, aquí la ecoendoscopía es realmente limitada, dado su poca, profundidad en la extensión de su diagnóstico. Es útil, sí, para detectar, unas lesiones hepáticas cuando se hace el estudio ecoendoscópico, pero no podemos detectar metástasis a distancia. Y aquí es mucho mejor la tomografía, y mucho mejor que ella la tomografía por emisión de positrones, en el cual tiene el mayor tasa de exactitud diagnóstica en cuanto a lo que es el diagnóstico de la metástasis. Ya para la enfermedad local o locorregional, las guías actuales, las guías basadas en la guía ESMO y las guías de la NCCN, son las que valoran de que la ecoendoscopía es la herramienta de elección en este tipo de estadiaje para poder detectar el estadio exacto del T y del N, y en base a eso encauzar al paciente en una enfermedad limitada o localmente avanzada, y en base a eso definir la terapia a seguir.
Y este estadiaje locorregional, al compararlo con la tomografía, pues vemos de que la ecoendoscopía tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad, llegando casi al 100% de los diagnósticos en estadio T comparado con la tomografía, y en el estadio N casi también llega al 100% en ambos parámetros diagnósticos. Y esto es lo que se refuerza al poder compararlo también con la tomografía por emisión de positrones. En este estudio, por ejemplo, a 56 pacientes le hicieron tanto ecoendoscopía como tomografía como PET scan. Y en estos pacientes se vio que la ecoendoscopía tuvo la mayor tasa de exactitud diagnóstica, tanto para determinar el estadio T como el estadio N, como los celíacos, y en cambio para las metástasis a distancia, pues aquí es mejor el PET scan que la ecoendoscopía. La utilidad de la ecoendoscopía en estadiaje del tumor T se basa básicamente en la posibilidad de discriminar las capas endoscópicas, las capas histológicas del esófago y también todo el tracto digestivo, basados en la diferenciación de las capas ecogénicas, que son 5 a frecuencia estándar. Manejamos frecuencia de 5 hasta 10 en promedio. Sin embargo, lo ideal es hacerlo con caracteres de alta frecuencia, lo cual en la práctica actual no se realiza por diferentes motivos de costos o de practicidad en el procedimiento, en el cual las capas pueden llegar hasta 9 capas y puede ser mejor definida el compromiso en T. Esto vemos en la parte teórica. En la parte ya práctica vemos que no siempre es tan sencillo realizarlo. La afectación del T va a ir avanzando la lesión según sea el progreso hacia la mucosa, submucosa, la capa muscular o adventicia, y después a distancia. Pero ya al hacer la ecoendoscopía en sí, vemos que no es tan sencillo como parece. Tenemos que probablemente evidenciar dónde están las capas de estudio y ver hasta dónde compromete la lesión. En este caso es un paciente que compromete prácticamente toda la capa muscular y aparentemente respeta la adventicia. Es un estadio T2. Sin embargo, esto es en la práctica real, ¿no? Este estadiaje basado por la ecoendoscopía está valorado en estudios sólidos que sustentan su precisión y su exactitud. Estudios de metaanálisis, por ejemplo, aportan de que el estadiaje T es excelente, tanto en sensibilidad y especificidad, para lo que es cáncer esofágico, incluyendo adenocarcinoma y también carcinoma epidermoide. Y es mucho más preciso en estadios tempranos y estadios avanzados. Inclusive tiene una tasa de una razón de probabilidad diagnóstica bastante alta, en el cual se define que si un paciente se detecta por ecoendoscopía que está en estadio T1, quiere decir que tiene 221 veces probabilidades de que el paciente tenga ese diagnóstico en base a la ecoendoscopía. O sea, es un estudio netamente fuerte en cuanto a lo que es precisión diagnóstica. Lo mismo este metaanálisis publicado por el grupo asiático, en el que el paciente netamente con carcinoma epidermoide se encontró que tiene una alta tasa de precisión diagnóstica, igual, mucho mayor con el subestadiaje estadio T1, A y B, o sea, estadios muy avanzados, muy tempranos, frente también a estadio 4. Se considera que el estadiaje del T2 y T3 siempre tiene un poco de menor tasa de precisión diagnóstica por problemas de la frecuencia o de la diferenciación de las capas mucosas. Sin embargo, es bastante alta su rendimiento. En cuanto a estadiaje N, es también bastante útil la ecoendoscopía, y vemos de que al hacer el estudio ecoendoscópico podemos detectar la presencia o no de ganglios a nivel de la pared mediastinal. Esta estadiaje N es también como parte importante del planteamiento diagnóstico del
el estudio ecoendoscópico, y se basa relativamente en la característica anatómica de su distribución linfática. Una red linfática temprana o digamos superficial que corre desde de la forma longitudinal y que va en la parte digamos subyacente a la parte muscular de mucosae, y que hace que los tumores tempranos ya puedan sembrar ganglios linfáticos a niveles, digamos, por encima o por debajo de la lesión detectada. Y otra red, digamos, más profunda o más externa, en el que los tumores que ya llegan a la capa muscular ya llegan por contigüidad, llegan a la extensión linfática. Esto quiere decir que a veces en tumores tempranos vamos a encontrar ganglios por fuera. Por ejemplo, esta es una lesión de un cáncer de un cáncer de esófago, en el que ya por extensión hay un ganglio linfático adyacente al mismo. En tumores tempranos vamos a poder encontrar que por fuera de la lesión, o sea, o por encima o por debajo de la lesión, podemos encontrar ya ganglios diseminados. De ahí la importancia que en la ecoendoscopía también tenemos que hacer un escaneo o un barrido desde la parte mediastinal, de la parte superior hasta la parte de los ganglios celíacos. Y cuando ya la lesión es poco más avanzada, ya podemos encontrar a la par del tumor también los ganglios. Al igual que el estadio T, en estadio N, la ecoendoscopía está sustentada por sólidos trabajos de investigación, y bases epidemiológicas indican de que al compararlo con la tomografía, pues la ecoendoscopía tiene una sensibilidad que llega más allá del 90%, con una exactitud diagnóstica del 34%, y esto mejora aún con la aplicación de la toma de biopsia, el estudio de la aguja fina por ecoendoscopía, en la cual la sensibilidad mejora, también la especificidad. Pero de ahí a realizar en todos la punción siempre queda como un tema controversial. Importante también recordar que hay características ecoendoscópicas para ya predecir un ganglio maligno. Estas características ecoendoscópicas fueron estudiadas ya desde el clásico estudio de Catalano, en el año 94, en el que se considera que un tumor, un ganglio mayor de 10 milímetros, redondo, regular y hipocogénico en su ecogenicidad, pues indicaría con una mayor probabilidad del 100% la presencia de un ganglio maligno, a diferencia del benigno, en el cual es más pequeño, es más elongado, irregular y que tiene una forma, digamos que diferente, en el cual se sugeriría que será un ganglio benigno o sin ganglio, sin compromiso de la lesión neoplásica. Esto, sin embargo, no se llega a dar en todos los casos. De estos parámetros, el principal es el tamaño, aunque no todos los ganglios menores de 10 indican que están descartándose para tener compromiso neoplásico. Estos parámetros de las ecocaracterísticas han sido estudiados actualmente, y si inicialmente se pensaban que lleva al 100% de predicción de malignidad, ahora se cree que teniendo 4 parámetros no llega ni al 80%. Es decir, hay pacientes que teniendo 4 características ecoendoscópicas del ganglio, pues no llegan a realmente tener una sensibilidad tan alta y para descartar o confirmar que tenga un ganglio neoplásico. De ahí que la punción aumenta llegando casi al 100% de la predicción de exactitud para confirmar si este ganglio es o no neoplásico. Por tanto, estas características también que han sido estudiadas en ganglios mediastinales no son del todo fidedignas y pueden necesitarse siempre la confirmación con aguja fina. Esto que acabo de mencionar también está sustentado en este metaanálisis publicado en el año 2008, en el que la punción mejora en forma sustancial el rendimiento diagnóstico de la ecoendoscopía per se. Por tanto, algunas corrientes actuales sugieren que en todo ganglio en el que se sospeche que tiene un compromiso neoplásico, pues hacer una punción.
Eso, obviamente, con lo que estamos de econoscopía vemos que aumenta el tiempo de procedimiento, hay también probabilidades de complicaciones en la toma de la muestra, entonces siempre hay que tomarlo eso con detalle. Y este estudio, para valorar si es que se debe hacer siempre una punción de rutina o hacerlo de forma selectiva, valoró de que hay de los parámetros estándares. Aquí el doctor Vázquez Sequeiros más bien considera 5 el diámetro como probable ser potencialmente maligno versus a 10, y los demás parámetros los comparó y estudió otros parámetros más, y él concluyó que al encontrar, además de estos parámetros, presencia de ganglios en la región celíaca o más de 5 ganglios por ecoendoscopía en el estudio respectivo del paciente, o compromiso de T3 y T4 por ecoendoscopía, estos ya evitarían hacer la punción, porque aumentaría la predicción diagnóstica cercana al 100%. Es decir, al encontrar más parámetros ecoendoscópicos, abonaría a que se pueda evitar la punción de rutina. Sin embargo, el estadiaje por ecoendoscopía, al igual que todo tipo de examen ecoendoscópico, es operador dependiente, y también influye mucho lo que es la experiencia y lo que es la realización por la persona. Y es que la confiabilidad interobservador de la ecoendoscopía depende de la experiencia del operador y también en este caso del estadio del tumor. Estos estudios valoraron de que en personas inexpertas, es decir, que tengan menor de 20 casos de estadiaje de cáncer esofágico, pues su confiabilidad es pobre en estadiaje T y N. Eso es bastante incomprensible porque por la parte de poca experiencia. Pero si la experiencia aumenta a más de 50, la predicción ya es mejor. Sin embargo, es pobre en el estadio T2, según ese estudio. Pero si aumentamos más la experiencia, más bien tiende a poder sobreestadiar hasta un 15%. De repente, por dificultad de la ecoendoscopía, puede diferenciar también compromisos inflamatorios asociados a la neoplasia. ¿Qué se sabe de la ecoendoscopía en el aspecto de postneoadjuvancia? Pues en este aspecto hay una pobre correlación de los estadios T y N considerados definitivos. En este estudio, por ejemplo, se detectó, por ejemplo, en estadio T1, 4 casos de 7 que fueron confirmados por patología, es decir, la predicción que se tiene a nivel de la ecoendoscopía después de haber sometido al paciente a neoadjuvancia no es tan efectiva ni precisa. De ahí que se considera de que la ecoendoscopía no es tan útil en este aspecto. Y en esta metaanálisis también lo reafirma, diciendo que la exactitud cuando se realiza básicamente en estadio T no llega a ser tan óptima, y la sensibilidad sí es bastante elevada en estadio T3 versus el resto de los estadios de tumor. Y eso se considera de que la ecoendoscopía no puede discriminar o diferenciar entre la fibrosis o inflamación post-terapia de neoadjuvancia y el tumor residual. De ahí que su papel es actualmente limitado o en todo caso seleccionado en casos específicos para poder indicarlo. ¿Qué ocurre también en el día a día? En el día a día vemos que el tumor, el diagnóstico de cáncer esofágico, pues nos afronta siempre lesiones proliferativas, estenosantes, y que impiden la aplicación del ecoendoscopio, y por lo tanto hasta un 30% de casos no se puede realizar el procedimiento por la estenosis del tumor. En estos casos, la evaluación ecoendoscópica es insuficiente, ya que desde el borde proximal no se va a poder ver todo el estadio T, y tampoco valorar la presencia de ganglios a nivel del grupo celíaco. Algunos consideran dilatar la lesión y luego eso pasar al ecoendoscópico a hacer el estadiaje adecuado. Sin embargo, eso queda también como parte de la discusión.
A unas palabras más sobre lo que es el cáncer esofágico superficial. Esta es la clasificación japonesa en la que lo clasifica el cáncer esofágico superficial en T1A y T1B. A su vez hay varios subtipos según el compromiso o no de la mucosa y la submucosa. Recordar que estos tumores ya presentan metástasis linfática, inclusive en porcentaje del 10% en estadio T1A. Y en este caso, si bien es cierto, los estudios metaanálisis indican de que la econoscopía es precisa para diferenciar entre 1A y 1B, estos estudios fueron realizados con frecuencias altas, ¿no? Que no son en la práctica clínica normal. A diferencia, al compararlo con la endoscopía de magnificación, vemos de que la endoscopía de magnificación se asoció a una alta tasa de sensibilidad, por la cual al encontrar un diagnóstico endoscópico con sospecha de invasión submucosa, solamente esas características endoscópicas van a ser suficientes para evitar hacer la econdoscopía. En este caso, la econdoscopía no es tan útil comparándolo con la endoscopía de magnificación, algo similar a lo que ocurre con el diagnóstico de enema gástrico temprano. Y por último, lo que es el esófago de Barrett, pues si bien es cierto que se puede pensar que puede ser útil en la parte de la econdoscopía, los estudios sugieren de que más bien se tiende a sobreestadiar por la misma dificultad en lo que es las frecuencias y la potencia de la frecuencia para poder determinar las capas internas. Y hay poca precisión en sí, e inclusive en el correcto diagnóstico de enfermedad avanzada. Pacientes con displasia de alto grado que fueron referidos para econdoscopía, la precisión diagnóstica es pobre en este tipo de pacientes. Ya como conclusión, para terminar la exposición, veremos que la econdoscopía es la herramienta de elección en lo que es estadiaje locorregional. Su rendimiento es superior a la tomografía del PET scan. Por tanto, las guías actuales recomiendan su uso rutinario en casos en el cual se ha descartado la metástasis a distancia, es decir, en casos M0, y la aguja de punción, la aguja fina, pues mejora el rendimiento en estadio N, sobre todo cuando sospechan de ganglios mediastinales. Y la econdoscopía en sí tiene poco rendimiento en lo que es la estadiaje post-neoadjuvancia, lo cual debe ser en tu caso individualizado según cada caso. En cáncer esofágico superficial y esófago de Barrett con espacio de alto grado o adenocarcinoma, la econdoscopía no se recomienda de forma rutinaria en todo caso. Y en cáncer esofágico pues se debe considerar la adaptación para un manejo adecuado por EUS, aunque eso también entra en controversia. Bueno, eso es todo lo que iba a exponerles. Gracias por su atención. Muchas gracias, Alfonso.